Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el enorme gusto de contar con la participación como invitado a este espacio del doctor Jorge Mostani, profesor del Departamento de Química de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre el tema de enseñanza de la ciencia en educación primaria y media. Bienvenido, profesor Mostani. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su experiencia o conocimiento sobre el tema de la enseñanza de la ciencia en educación primaria y media? Bueno, de alguna manera a lo largo de mi carrera he estado involucrado en sociedades y actividades que conectan con el tema, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia desde mis tiempos de estudiante, que hace ya algún tiempo de eso, y formé parte de la directiva, de varias directivas, y por ejemplo uno de los programas fundamentales de ASOVAC es el Festival Juvenil de la Ciencia, donde muchachos de secundaria presentan sus trabajos de investigación en una especie de feria que bueno, tiene un arbitraje, jurados que evalúan, premios y bueno, es una actividad relacionada con el fomento y la estimulación de la actividad científica en colegios de secundaria, ¿no? Por otra parte, también he estado muy involucrado en la Sociedad Venezolana de Química. Yo desde hace 4 años soy presidente, anteriormente era miembro de la Sociedad Venezolana de Química, y uno de los programas que patrocina la Sociedad Venezolana de Química es la Olimpiada de Química. La Olimpiada de Química y la Olimpiada de Matemáticas estuvieron a cargo del CENAMEC hasta que eso desapareció. Y entonces, bueno, los matemáticos crearon una sociedad para llevar adelante la Olimpiada de Matemática, que es una experiencia muy, muy exitosa. Un grupo de profesionales del Pedagógico de Caracas se hicieron cargo de la continuidad del programa de la Olimpiada de Química. Y nosotros los hemos apoyado con toda nuestra mejor voluntad para que esa iniciativa fructifique. Pues ahí también participan estudiantes de secundaria. Hay un convenio con la Universidad Simón Bolívar y se utilizan los espacios de la Simón Bolívar para el entrenamiento de los monitores y de los estudiantes. Y entonces, bueno, esa es otra actividad que tiene que ver con la cual he tenido alguna relación. Tal vez en este momento la relación más vigente con ese tema esté a través de la academia. Yo soy miembro correspondiente de la Academia de Ciencias, y la Academia de Ciencias tiene por mandato velar por la calidad y, digamos, la consistencia de la educación en ciencias en este país, ¿no? En términos de los programas, de los textos, etcétera, ¿no? Entonces, bajo la mano del doctor Claudio Bifano, que es el actual presidente de la Academia, desde hace ya varios años se viene desarrollando el programa Ciencia en la Escuela, del cual podremos hablar tal vez un poco más adelante, ¿no? Y ese programa pues va exactamente orientado, y ese sí es educación primaria, a tratar de fomentar e incentivar el gusto por la ciencia y, digamos, inculcar la curiosidad y el método científico en muchachos de primaria. Y entonces, bueno, una iniciativa, digamos, que la Academia tiene como uno de sus programas más queridos, consentidos, vamos a decirlo así. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Por último, bueno, soy doliente del tema porque como profesor de química, nosotros recibimos en nuestra universidad gente que viene de formarse en secundaria principalmente en el área científica y he notado un descenso en el nivel que, bueno, ha hecho necesario que existan cosas como el CIU, nivelación, bueno, hay una situación ahí bastante crítica. Y bueno, y por último, como papá, yo soy padre de 2 niños, mi hijo está por ingresar en primaria y bueno, me he sensibilizado muchísimo por el tema porque, bueno, obviamente en su casa sus papás son científicos o han tenido formación científica y me preocupa mucho el tema. Entonces, bueno, ese es más o menos el contexto en el cual yo he estado involucrado con esto. ¿Cómo es la educación de la ciencia a nivel primaria y a nivel medio? ¿Podríamos hablar sobre algunos indicadores? Bueno,
yo quisiera un poquito para contextualizar el tema, hablar de cómo se entiende eso en el mundo actualmente, ¿no? Para que de alguna manera después podamos comparar con nuestra propia situación. No sé, la explotación de recursos primarios y todo eso ya no es del interés de los países más desarrollados. Además, los países con mayores índices, por ejemplo, Japón, que tiene el liderazgo en el desarrollo de baterías de alto rendimiento, no tienen ni un gramo de litio ni nada, o sea, ellos tienen conocimiento, valor agregado. Entonces, el desarrollo, el crecimiento es función del conocimiento que se genera en un país, y el conocimiento que se genera en un país viene de sus propias fuentes originales, que son sus niños, sus muchachos, su futuro. Entonces, en esos países se hace muchísimo énfasis en la educación desde un principio, desde el preescolar, en términos de desarrollar la curiosidad, la habilidad para observar cosas y formularse hipótesis, y bueno, el manipular directamente elementos, bueno, a través de ejercicios sencillos de programación, a través de experimentos que son llamativos y que dejan muchas curiosidades en el aire, que hay muchas preguntas en el aire que hay que responder, y a través de ese proceso de estimulación, pues los niños ven la ciencia como algo divertido e interesante, más que como las Tres Marías o el sacrificio que hay que pasar para allá, ¿no? Entonces, y en esos términos, pues bueno, hay iniciativas muy interesantes. Yo invito a quien pueda estar viendo esto que visite, por ejemplo, la página de ISEF, y latina SEF, es la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, que patrocina Intel, entre otras compañías, es a nivel internacional, es como el Festival Juvenil de la Ciencia nuestro, pero mundial. Y ha habido profesores de la Universidad Simón Bolívar que han sido jurados de esa iniciativa. Bueno, es realmente impresionante. Son, no sé, 5.000 muchachos de todas partes del mundo presentando trabajos de investigación que podrían ser trabajos de ascenso de profesores aquí en cualquier universidad. O sea, es insólito. Y bueno, con mucha frescura, con mucha energía, con mucho... es un espacio, digamos, donde las compañías y también las universidades y los centros de investigación cazan talentos, identifican estas personas especialmente dotadas para esta cosa, ¿no? O sea que es de interés de todo el mundo invertir y participar en eso, porque eso garantiza... Entonces, esa es más o menos la tónica mundial. Un extremado cuidado en formar gente, porque la educación la imparten los profesores. Entonces, en formar profesores, en invertir para que los muchachos tengan los recursos, en crear las condiciones para que eso se dé, de manera de entonces tener la materia prima que después te va a permitir nutrir tu centro de investigación, tu ministerio, tus empresas, tus empresas de petróleo, yo qué sé, todos los lugares intensivos en conocimiento, donde necesitas gente que realmente piense como debe ser, racionalmente, ¿no? Y esté capacitada para resolver problemas. Bueno, en Venezuela, no sé, la situación dista mucho de eso que yo acabo de describir ahorita. Y para ilustrarlo en pocas palabras, veamos lo que representa el sueldo de un maestro de primaria, por ejemplo. O sea, para mí, sin hablar del propio nuestro, ¿no? Eso es una medida muy concreta, una cosa que se puede cuantificar del interés y el aprecio que se tiene por esa vocación, por esa profesión, bueno, que se expresa en un sueldo de miseria, en unas situaciones muy precarias en las cuales, bueno, esos profesores no están bien preparados y seguramente tienen que hacer montones de otras cosas para poder subsistir. Hay ejemplos de personas que yo he llegado a conocer a través del programa Ciencia en la Escuela que son admirables, porque aún en esas condiciones trabajan con una mística y una dedicación que es, bueno, para quitarse el sombrero, ¿no? Pero yo creo que tal vez la facilidad como manan los recursos en este país, no de ahorita, sino de toda nuestra historia contemporánea, nos ha hecho perder un poco la perspectiva de la importancia de la educación y de la formación y del desarrollo de nuestra... Porque es fácil recostarse y vivir de la renta. Lo otro es proponerse producir, porque necesitamos
ir hacia adelante y mantenernos en primera línea en un mundo global que es muy competitivo y que tiene mucho empuje en ese sentido, ¿no? Entonces, la situación acá es que, bueno, mire, lo conversábamos un poquito antes de empezar la entrevista, el Pedagógico de Caracas, que no, perdón, es el pedagógico a nivel nacional, todos los pedagógicos del país, pues tiene sede en muchas partes del país, gradúa alrededor de 600 profesores en las áreas de matemáticas, física, química y biología. 600 profesores, puede sonar a mucho. El déficit es de 17.400. O sea que estamos hablando que de los 18.000 que se necesitarían, solamente formamos 600. Entonces eso habla un poco de la escasez de recurso humano en el área de formación. Y no es de extrañar en función de lo que yo le comentaba antes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la educación que reciben los niños en primaria y en secundaria, si la reciben, es muy escasa. En los congresos de química que hemos organizado, hemos invitado a participar a maestros de secundaria y conversando con ellos, bueno, uno ve el interés y la emoción que tienen en participar en una cosa que ellos ven como, wow, como, o sea, lo máximo, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Donde se presentan trabajos de investigación del IBIC y de las universidades, pero su nivel de comprensión y de familiaridad con eso es muy poco. Es muy poco, entonces ahí hay que hacer un trabajo muy grande, ¿no? para compensar ese déficit que hay. En otros casos, y eso es sabido porque aparece en la prensa, bueno, muchas veces a los muchachos le promedian las notas de las demás asignaturas y esa es la nota que tienen en matemática o en química o en física, porque simplemente no hay profesores. Y entonces esos niños que después son muchachos, adolescentes, y luego llegan aquí a la universidad, no tienen idea. No tienen idea, entonces es una situación, bueno, muy crítica, ¿no? En términos de lo que de lo que debería ser. Esa es un poco, lamentablemente, la opinión que le tengo que transmitir, ¿no? Hemos mencionado que una de las causas posibles de la situación que hemos identificado es el sueldo de los maestros, pero ¿podríamos también identificar algunas causas adicionales? Bueno, yo no lo llamaría causa, yo creo que es un síntoma. La verdadera raíz del asunto es la conciencia que haya en los que tienen en sus manos la responsabilidad de dirigir el país de la importancia de la educación en ciencia como factor de desarrollo. Es una política estratégica nacional, es un interés nacional. Productividad científica y digamos, una actividad sostenida y de calidad en esa área se traduce directamente en calidad de vida, en desarrollo, en crecimiento económico, en indicadores sociales positivos. Y si esto, digamos, para que no sea solamente palabras, en algún momento hemos manejado gráficos de la productividad científica de distintos países en términos de publicaciones, que sería como el producto último de esta larga cadena que es agarrar a un niño en pre-kinder y convertirlo en un científico 25 años después, ¿no? Bueno, la productividad científica versus el número de papers por 1.000 habitantes o 1.000.000 de habitantes versus el índice de cualquier índice de crecimiento que usted escoja, el índice de crecimiento humano, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, lo que usted quiera, grafíquelo y va a ver que los países que tienen mayor producción científica tienen mayores índices de crecimiento. Entonces la correlación está clara. Por lo tanto, es el desinterés, la desidia en esos términos la que ha producido los malos sueldos y los malos indicadores. Aparte de una concepción que es realmente preocupante. Por ejemplo, yo quiero dejar aquí, digamos, el comentario de que, por ejemplo, en el tema de las Olimpiadas, es un tema muy complicado de tratar con la administración educativa en el país, porque significa que hay una diferenciación. Hay un primer premio, hay un segundo premio, hay una distinción, hay una mención honorífica. Hay, bueno, la calificación en cuestión del mérito.
y parece que aquí la concepción es distinta, que todos debemos ser iguales. Y esos programas han tenido enormes dificultades para conseguir financiamiento o inclusive ingreso a centros de educación porque no está bien visto que establezcan diferencia entre los muchachos. Entonces lo que debería ser un estímulo se convierte más bien en un desestímulo y eso es un problema. Entonces los bajos sueldos y la situación actual no es de por sí la causa, ¿no? La causa es un poco la falta de claridad que hay de la calidad de educación en ciencias como un factor de desarrollo, como una política estratégica de una nación. Y en relación al impacto que tiene en los egresados del sistema de educación primaria y media, ¿qué pudiésemos decir? El impacto lo recibimos nosotros, aquí en las universidades. O sea, si yo mismo me pongo a comparar los profesores y la situación que tuve que manejar recién egresado de un colegio, siendo apenas un niño, entrando a la universidad, que bueno, yo estudiaba de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche para tratar de sobrevivir a Lázaro Rech y al otro, y a los profesores que tenemos aquí, bueno, eso ha decaído enormemente. O sea, no puedes, simplemente no puedes, porque los niveles de... nunca antes habíamos hablado de la necesidad de un curso de iniciación universitaria. Las estadísticas del examen de admisión hay que analizarlas y sería bueno inclusive hasta dedicarle un programa a eso porque ahí está en números, en cifras, en estadísticas lo que está ocurriendo. Y entonces yo me pregunto, bueno, a la hora de que una persona de esas con una educación tan deficiente vaya a hacer un puente, ¿qué es lo que va a pasar con el puente? O peor aún, si yo estoy en una camilla que me van a meter en un quirófano para abrirme y sacarme, qué sé yo, ponerme un corazón nuevo, voy a estar como preocupado, ¿no? Porque necesitamos profesionales de calidad para tener una vida de calidad. Entonces la consecuencia la sufrimos nosotros y la sufre también el país. Y bueno, pues no sé, creo que tiene que haber un cambio radical en el manejo de la educación científica desde un principio, en la formación de nuestros muchachos, desde un principio. La científica es un aspecto, pero también hay otras cosas que también necesitan revisión. Finalmente, ¿cómo podrían las universidades contribuir a alcanzar el nivel que desearíamos y que consideramos que debe tener la enseñanza de la ciencia en el país? Bueno, yo creo que un poco lo hace, ¿no? O sea, hay que estar claro que partimos de una situación de emergencia. Entonces, por ejemplo, iniciativas como el CIU, que ya la he mencionado varias veces, es que, bueno, que las universidades absorban ese pasivo y con los recursos que tienen a la mano traten de nivelar a los muchachos para que ingresen a la universidad al primer año, bueno, con un nivel más o menos decente, ¿no? Pero esa no es la idea, o sea, eso es un trabajo remedial, eso es un trabajo de emergencia, donde hay que afincarse no en descargar en las universidades ese pasivo, sino en resolver los problemas que tiene la educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, bueno, nosotros de alguna manera lo hacemos porque los profesores que están en ASOVAC, en el programa de ciencia en la escuela, etcétera, bueno, son profesores universitarios en su mayoría, ¿no? Los lazos que pudiéramos tener con el Instituto Pedagógico, con las instituciones dedicadas a fomentar, a formar profesores, bueno, hemos tratado de que se establezcan, pero pueden ser mucho más intensos, o sea, deberíamos tener más conexión con porque eso es como un mundo distinto al nuestro, ¿no? Entonces, luego también, por supuesto, tener la oportunidad de participar en el diseño de políticas públicas. Sería una manera de contribuir directamente en esto, porque tenemos especialistas en educación, porque tenemos un conocimiento del área, de lo que se necesita, que bueno, pudiera servir de insumo perfectamente para el diseño de esas políticas en términos no políticos, sino prácticos, o sea, estratégicos, ¿no? Entonces, pienso que tenemos mucho margen más allá de asumir ese pasivo, tratar de remediarlo de cualquier manera con lo que tenemos a la mano. En Puerto Rico también, por ejemplo, una vez que estuve allá invitado, bueno, fue muy interesante porque los estudiantes de posgrado tenían, digamos, como una especie de club de demostraciones
y traían muchachos de los colegios a hacerle unas demostraciones que eran divertidísimas, eran terribles, eran muy entretenidas. Yo mismo me quedé viendo una porque me encantó, ¿no? Y bueno, era un auditorio con 300 muchachos, o sea que los estudiantes de posgrado también participaban en esa iniciativa. Entonces, bueno, hay muchas cosas donde pero por sobre todas las cosas, porque el voluntarismo no basta, es necesaria una claridad en el diseño de las políticas públicas. Bien. Profesor Mostany, inmensamente agradecidos por su gentileza al aceptar conversar con nosotros sobre el tema de la enseñanza de la ciencia en educación primaria y media. Bueno, pues muchísimas gracias y esperemos poder seguir conversando pues, en el futuro.